Buenos días, somos Ian Muñoz y Diego Estrello del equipo 3 y hoy les vamos a hablar sobre la tabla periódica. Los humanos somos curiosos por naturaleza. Siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a todo lo que nos rodea. En otras épocas se pensaba que los elementos principales eran cuatro. Los que vieron Avatar ya se lo saben. Son el agua, la tierra, el fuego y el aire. Sin embargo, a pasar el tiempo y entender nuestro entorno, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad mucho más compleja de lo que parece. Es por esta razón que científicos del siglo XIX, por ejemplo Mendeleev o John Newland, se toparon con la necesidad de ordenar y clasificar los elementos recién descubiertos. ¿Cuál fue el contexto de su creación? Fue para poder tener un recurso donde se concentre toda la información básica de cada elemento conforme se vaya descubriendo y no haya necesidad de memorizar los datos. Hubieron muchos nombres importantes que fueron clave para la evolución de la tabla, y algunos de ellos fueron Dobereiner, Jean-Courtois, Newlands y Mendeleev. Desde 1817 ya se empezaba a estructurar algo que funcionara como la tabla periódica, pero no fue hasta 1869 cuando Mendeleev creó su tabla, que fue el primer cimiento para el modelo que actualmente conocemos y usamos. Casi cada científico que creó su tabla eligió los criterios básicos para organizarla, por lo que hay una gran variedad de organizaciones. Hay quienes se basaban en patrones, características similares, símbolos, masa, triadas, etc. ¿Y a todo esto cómo se divide? Bueno, pues la tabla se divide en tres grandes categorías, las cuales son los grupos, los periodos y los bloques. Los grupos son columnas o pilares a través de toda la tabla, formando pequeñas familias de elementos entre las cuales la que más se conoce es la familia de los gases nobles. En total son 18. Los periodos son los que unen a los elementos que comparten el mismo número de capas electrónicas. Los bloques en los que se divide la tabla hacen referencia a la capa electrónica más alejada del núcleo del átomo. Estas fueron tan solo tres clasificaciones en las que se divide la tabla, pero hay muchas más, y estas nos han ayudado a poder predecir elementos que aún no han sido descubiertos de manera teórica, poder saber cómo será su comportamiento y cuáles serán sus propiedades. Al principio, en 1803, John Dalton propuso por primera vez un sistema de símbolos con 21 elementos de los 38 que se conocían al momento, y poco después esos símbolos fueron modificados por Berzelius. En 1929 se anuncian las tríadas de Dobereiner, en donde el científico alemán agrupa los elementos en grupos de tres y propone que las propiedades del elemento central son un promedio de las propiedades de los otros dos elementos. En 1862, Jean-Courtois propuso agrupar a los elementos en forma de una elipse o cilindro, del más liviano hasta abajo al más pesado hasta arriba, permitiendo a la generatriz intersectar a los elementos que tuvieran propiedades semejantes. En 1869, Meyer construyó una tabla extendida que tuvo que competir con la tabla de Mendeleev, ya que ambos la lanzaron el mismo año. La tabla de Mendeleev fue clave para el desarrollo de la que usamos y conocemos actualmente, ya que fue la primera en tener ese formato tan característico y tantas clasificaciones y datos en una sola tabla. Cada elemento tiene su propia posición y espacio determinados en la tabla periódica, cada uno con su propia casilla, donde se pueden ver fácilmente algunas propiedades principales del elemento. Generalmente estas cinco propiedades principales son cinco. El número atómico, que indica el lugar que ocupa el elemento en la tabla. La masa atómica, que indica la masa del átomo mediante la suma de los protones y neutrones. Los electrones por capa, que indica cuántos electrones hay en cada capa electrónica del átomo, de adentro hacia afuera. El símbolo, que son siempre una o dos letras que sirven para reconocer fácilmente al elemento en cualquier lenguaje. Y el nombre,
que se le asigna generalmente haciendo referencia a un contexto histórico, una mitología, algún mineral, un lugar o país, alguna propiedad que tenga o algún científico. Algunos datos curiosos sobre la tabla periódica son los siguientes: que el hidrógeno y el helio son los dos elementos más comunes que hay en nuestro universo, ya que son los dos elementos más simples, son los que requieren la menor cantidad de partículas, y juntos representan aproximadamente el 98% de la materia en el universo. Otro es que las letras J y Ñ son las únicas letras que no están representadas en algún símbolo de la tabla periódica, ya que los símbolos vienen de una abreviación del nombre del elemento en latín. Y en el latín no existían ni la J ni la Ñ, ya que son derivaciones de la I y la N respectivamente. Que el uranio, con el número atómico de 92, es el último elemento de la tabla periódica que tiene una presencia significante en la naturaleza. Los que le siguen escasean mucho, ya que son muy inestables. Y que hay 3 elementos de la tabla periódica que han sido descubiertos por investigadores hispanoamericanos: el platino, wolframio y vanadio, que se descubrieron respectivamente por Antonio de Ulloa, Fausto de Lullar y Andrés Manuel del Río. A continuación, compartiré un video que muestra cómo, teniendo los conocimientos sobre las características de los elementos, se puede determinar la composición de objetos celestes muy distantes usando la En espectroscopía. 1835, el filósofo francés Auguste Comte escribió: en lo que se refiere a las estrellas, si bien podemos concebir la posibilidad de determinar sus formas, sus tamaños y sus movimientos, nunca seremos capaces por ningún medio de estudiar su composición química. Comte asumía que para obtener este conocimiento era necesario obtener muestras físicas de las estrellas. Sin embargo, solo 14 años después, el físico Kirchhoff descubría que la composición química de un gas puede ser deducida de su espectro luminoso sin importar lo lejos que estemos. Si iluminamos un prisma de cristal con un haz de luz blanca, la luz se descompone en los colores del arco iris, lo que se denomina el espectro visible. Si en el trayecto del haz de luz se interpone un gas, este absorbe los fotones de luz de longitudes de ondas muy concretas, dejando su huella en el espectro en forma de líneas de absorción. Dependiendo de la naturaleza química del gas interpuesto, estas líneas de absorción serán distintas, lo que nos permite conocer a distancia la composición química de galaxias lejanas solo por la luz que nos llega de ellas. Por nuestra parte, esto fue todo el día de hoy. Gracias por su atención.